niños, letras, y bueno, todos ahora preparados también para escuchar la palabra, el mensaje que nos tiene el Señor a través de esta producción. Gracias, Ever. Como saben ustedes, el hermano Ángel, que antes nos dirigía y nos anunciaba todas las cosas, el hermano Ángel está viviendo en Orlando ahora. Y tiene trabajo y tiene todo en Orlando, y he estado hablando con unos hermanos de la convención para ver si lo apoyan para plantar una iglesia allá o para ser parte de una iglesia allá en Orlando. Pero tenemos a Ever, pues. Ever es el único cubano que conozco que habla despacito. ¿No se dan cuenta que habla despacito? Yo le decía, Marisol, no le pongas micrófono porque él es cubano, pero me he dado cuenta que con micrófono habla suavecito. Estoy muy emocionado porque veo caras que no veía hace tiempo. Que Dios se bendiga a mi hermana linda, que mi hermano, que Dios lo bendiga enormemente, no lo vi hace tiempo. Me siento tan emocionado como Jesús en la resurrección de Lázaro. Han resucitado, es lo que quiere decir. Pero hoy día tenemos un estudio que es muy importante para ayudar a otras personas y para ayudarse a sí mismo. Si me deja Graciela, por supuesto, seguir hablando. Sí, estás emocionada, Graciela. Sí, el que creíamos que es como regresó el hijo pródigo o algo así, algo así. Bueno, hoy día el título se llama Él cambia la tormenta en calma. La Biblia nos habla a nosotros de tormentas cuando vamos a pasar por ciertas aflicciones, cuando vamos a pasar por problemas. Y el Señor mismo, el Señor Jesucristo dijo, no sé si se acuerdan ustedes en Juan 16:33, que después lo volveremos a repetir, dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Y ahí el mundo, muchos lo toman como simplemente el mundo espiritual, pero es el mundo en todas partes. Él creó el mundo, Él puede gobernar el mundo, Él puede hacer todo el mundo, en tanto físico como espiritual. Y por eso tenemos que aprender esta parte, porque eso nos va a ayudar en los momentos en que nosotros estemos pasando por tormentas, en los momentos que estemos pasando por aflicciones. Hay un pasaje bíblico que nos dice claramente lo que es el Señor Jesucristo, y lo sabían los judíos, lo sabían los apóstoles. Y para ellos era importante esta parte, porque solamente eso se lo digamos, adjudicaban a Dios, no se lo adjudicaban a una persona. Cuenta así el pasaje, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que nos perecemos. ¿Algunos de ustedes se ha sentido en una circunstancia así que es sálvanos que perecemos? ¿Alguna vez se ha sentido? ¿Sabes que en esta vida de misionero que llevé antes de pastor, me he encontrado en muchas circunstancias en que he tenido que clamar así, Señor, sálvame, porque no sé qué es lo que continúa, no sé qué es lo que va a pasar. En una parte, a mí me habían asignado un jeep para visitar tribus en una parte que es selva, o sea, ceja de montaña, pero es selva, y donde hay tribus, y los caminos son muy delgaditos, muy chiquitos, como a veces esos que pasan en YouTube, y un camión grandazo pasando, y tenía que ir por esos caminos. Pero un día que estaba andando, y era por el camino más seguro, pero también angosto, la llanta o la rueda o la goma, tengo que hablar en varios idiomas acá, pero se salió la de atrás y comenzó a ir hacia el precipicio. Y ahí dije, Señor, sálvame que perecemos, ¿verdad? Sálvame que acá no queda. Bueno, quedé más o menos a unos 15 centímetros del precipicio.
Ahí se paró eso. Cuando vinieron los aledaños, los que vivían cerca, vieron que había pasado eso, vinieron corriendo y uno vino con agua y me dijo, tome agua que se muere. Y dice que yo estaba pero más o menos mi color había desaparecido y trataban de como sea que yo recobre, pero era algo por el estilo. Después otro día, cuando estaba caminando también en la selva, me rodeó un fuego inmenso, increíble, un incendio en la selva como los que hay en California. Y ahí decíamos, Señor, sálvanos que perecemos. Felizmente había alguien que tenía experiencia en incendios y había hecho, y comenzamos a salir por una ruta que no sé por qué, el problema era que nos estaba rodeando el fuego. Pero Dios siempre, en todas esas oportunidades, siempre oyó nuestros ruegos. Y la última que le quiero contar, regresando de la selva hacia Lima, donde era mi base, estaba regresando de la selva a Lima, y siempre veníamos unos aviones. Hace poco se había caído un avión, o poco de eso, se cayó un avión donde hubo una sobreviviente, una muchachita alemana, sobrevivió y ahí falleció uno de mis mejores amigos, o sea, un muchachito de 13 años. Y justo estábamos regresando y en eso anuncia el que está encargado de hacer los anuncios, eso, porque comienza una tormenta tremenda y comienza a moverse todo y dice, por favor, le pedimos que pongan sus cabezas, que pongan el cinturón y pongan sus cabezas entre las rodillas. Y eso va a amortiguar el golpe. No sé si ustedes han estado en un avión cayéndose, pero estaba ahí y felizmente no caímos. Y miren, no tienen idea los gritos que escuchaba. No tienen idea, las personas golpeaban las ventanas para ver si se podía abrir. Dios tiene control de esas tormentas. Dios tiene control de esos momentos cuando clamamos y le pedimos, y es lo más importante. Y les aseguro que es casi lo que más se enseña en las iglesias, es aclamar a Dios en medio de la tormenta. Aclamar a Dios cuando realmente yo me siento mal. Ahora, ¿está mal eso? En una parte, a veces no clamamos a Dios porque no sabemos quién es realmente Jesucristo, ni sabemos que Jesucristo es Dios, y para ellos era importante saber si Jesús era Dios o no era Dios. Y muchas veces nosotros hemos dejado de hacer ese énfasis que Jesús creó el mundo, que Jesús es Dios, y Jesús, el mismo Jesús, Dios, nos escucha en el momento de las tormentas. Pues siguiendo con esto, cuando ellos dicen, Señor, sálvanos que perecemos, el Señor Jesús ni siquiera fue amable con ellos, ni les dijo, hijos, no se preocupen, lo que haríamos nosotros porque estamos infectados de humanismo, hijos, no se preocupen, no lloren, yo los voy a ayudar, no se preocupen. No dijo, sino Él contestó gritando, y Él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Y es poca fe, es saber algo y tener la certeza que va a suceder. Ustedes han confesado, Pedro ha confesado que yo soy el Mesías, Pedro ha confesado que soy Dios, y no creen que esta cosita, porque en una parte sale que Jesús está durmiendo, que esta cosita yo la puedo dominar o algo por el estilo. No lo dijo así, pero dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En pocas palabras, hace esta pregunta. ¿Qué temes realmente? Es la primera, enfrentar lo que estás temiendo. Cuando te viene algo, puede ser que cáncer, que puede ser que te dio el COVID, que puede ser que te dio esta cosa, puede ser que algún hijo tuyo esté enfermo, puede ser que la situación no está bien. Pregúntate claramente, ¿qué es? ¿Qué es? Porque el Señor va a tomar las cosas tal como es por su nombre, o sea, le va a decir y va a llamar, porque esta es la mejor lección que hay. Miren, escuchen esto, ¿ya? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. O sea, tal como es. ¿Qué es lo que te asusta? El viento, el mar. Eso nos está asustando y eso nos va a hacer perecer. El Señor, cuando hablas con Él, dile claramente qué es lo que está pasando, porque Él va a enfrentar realmente nombre por nombre tu temor, tu tormenta. Dile, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este?
¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Que aún los vientos y el mar obedecen. Ahora, ellos ya sabían, tenían una confianza, porque les había gustado la multiplicación de los panes. Fue después de la multiplicación de los panes. Les había gustado todos los milagros, la resurrección, la sacada realmente de demonios y todo. Pero eso tal vez se puede imitar. Pero eso de poder tener control de la naturaleza, la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, verso 3, en Hebreos 1:3, dice que Él con su palabra sustenta el universo. Con Él es que hablamos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el que nos ha invitado a ser parte de su vida, a ser parte de su familia. Con Él es el que hablamos, y por eso en medio de la tormenta tenemos a Jesús. Tenemos a alguien que es capaz de hacer calmar el viento del mar. Pero eso significaba mucho más para Pedro, para Andrés, para Juan, para todos los que están ahí. ¿Por qué? Porque ellos sabían, como les dije la vez pasada, de memoria los salmos. De memoria los salmos. Y ellos sabían que uno solo tenía esa característica. En el Salmo 107, del 28 al 30, dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y esto era conocido Dios. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Que en castellano de hoy día sería calma la tormenta y calma las olas. Eso sería en castellano de hoy día. O sea, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que desean. ¿Sabes una de las cosas que he aprendido más viendo a tantos pacientes y viendo a tantas personas, siendo que las personas saben esto, pero no van donde Jesús? Hay muchos que tienen orgullo, hay muchos que yo lo voy a resolver, hay muchos que es, bueno, ¿para qué? O sea, ¿por qué lo voy a hacer? ¿O por qué ventaja tengo sobre los demás? Una vez un doctor me decía, es el colmo que tú pienses que Dios tan ocupado te va a prestar atención a ti. Tú quieres tan especial que te pueda prestar atención, y eso es lo hermoso del Señor Jesucristo. No sé cómo lo hace, Él es omnipresente, Él puede atender a cada persona, Él puede decir bien claro que morar en cada uno de ustedes, pero sobre todo hablar con cada uno de ustedes. El Señor le va a prestar atención, Él va a cambiar la tempestad en sosiego, y por eso es importante entender las características de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más tú sabes del Señor Jesús, más aumenta tu fe. Mientras más crees que es algo sentimental que Jesús hizo, no va a aumentar tanto tu fe. Pero ahora quiero que sepan esto, porque es bien importante. Todo esto que sucede y que le he contado es una preparación. Es una preparación para que los apóstoles puedan también calmar el viento. Y para que los apóstoles también puedan calmar tempestades. Pero más importante, no las tempestades de los demás, porque debes empezar por tus propias tempestades. Debes empezar por lo que te pasa a ti, porque tú no puedes ayudar a otros si es que estás gritando, Señor, sálvame. No sé si me dejo entender con esto, pero es bien importante porque el Señor Jesús lo hizo. Y hay una parte que es importante, que es lo que vino a traer el Señor Jesucristo y que nos hace diferente a los cristianos que han entendido. ¿Sabes cuál es la parte? Antiguamente Dios está muy lejos, y cada vez que yo lo necesito, lo llamo. Nosotros más o menos tenemos lo mismo. Nosotros vivimos nuestra vida y cuando pasa un problema voy a llamar a Dios. Pero el Señor trajo algo, trajo la cercanía del reino y trajo la cercanía de nuestra relación con Él. Él dijo bien claro, oraréis ahora sí, Padre, que es lo más cercano que te puede traer. Pero lo más importante de esto es, te voy a dar mi palabra, porque con su palabra puede sustentar el viento, con su palabra puede sustentar los mares, con su palabra puede sustentar la creación. Y es más, dice que con su palabra hizo el mundo. Y te voy a dar mi palabra para que esa palabra la guardes y la utilices cuando sea necesario. Es más, te quiero decir algo. Mira,
Si tú guardas mi palabra y tú la lees mi palabra, quiere decir que me amas. Juan 14:21, que me amas. Y segundo, te voy a decir algo más, por eso la importancia de entender eso. Cuando tú guardas mi palabra y haces mi palabra, no solamente la guardas, sino guardas mi palabra y haces mi palabra, ninguna tormenta te asustará. Ninguna tormenta vendrá que te deshace. Cáncer, qué sé yo, problemas. Elsa, que ya bajó a... Elsa es de la tormenta que está viniendo ahora a Miami, por eso menciono Elsa. Pero Elsa, cualquier tormenta que haga, tormentas en tu hogar, tormentas en todo, cosas que tú ves, sabes de esa comunión que tienes, porque la palabra de Dios lo que te va a decir es la comunión que tienes con Él. Cada vez que pasa algo, tú recurres a Él. Cada vez que un nieto me entero de algo, que le va a pasar algo o va a enfrentar algo, yo voy a consultar con mi Señor y voy a hablar con mi Señor. Y le voy a hacer caso al apóstol Pablo cuando en Filipenses capítulo 4, verso 6 dice que por nada esté afanoso, sino que le entregue todo a Él. Todo, le entrego todo. Cuando me iba a casar, me acuerdo. No es que mi matrimonio haya sido una tormenta, pero cuando me iba a casar, para mí era importante que el Señor supiera que me iba a casar. No solamente en eso, sino en escogerme la esposa que me voy a casar. Yo le decía al Señor, me acuerdo, una vez me quedé sin gasolina en un sitio y comencé a caminar y le pregunté al Señor, Señor, por favor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero conocer la mujer que tú tienes para mí. Porque yo quiero servir al Señor y quiero que la mujer que tienes para mí también quiera servir al Señor. A veces es difícil, porque a veces viene y no quiere saber nada de Dios. Y tú amas a tu esposa y te vas pues por el lado de la esposa, o amas al esposo y te vas por el lado del esposo. Pero era una oración constante, Señor, yo quiero conocer realmente en cada parte. Cuando el Señor me presentó a Marisol, ustedes conocen la circunstancia, fue algo de Él. Después nos casamos y seguimos para adelante, y para mí ha sido increíble cómo los dos ahora consultamos todo y nos dimos cuenta que lo que nos iba a mantener fuera de tormentas, o iban a venir las tormentas, pero nuestra casa iba a permanecer y nuestro ser, o sea, nuestro templo de Dios iba a permanecer, sea lo que sea, era guardando su palabra y practicando su palabra. Y esa es la parte que a veces no nos enseñamos. O sea, les dije, hay una parte que nos enseña que cuando tengas problemas recurre a Dios. A todo el mundo le gusta eso, porque vivo la vida loca, pero cuando necesito a Dios, ¡pum!, le pido a Dios. Pero no le enseña que el evitar las tormentas es crecer siendo a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, ¿quién es el que calmó el viento? ¿Quién es el que calmó el viento? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que calmó el mar? El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no vino para que tú recurras a Él en cada momento. Y ese es el problema, que a veces enseñamos eso. No, el Señor Jesús vino para que tú calmes el viento y el mar. Y no, a veces no entendemos eso, porque es imposible. Mira, yo no conozco ni un cristiano que calme viento ni mar. No. Conoces cristianos, puedes conocer cristianos que pasan las tormentas y ven las tormentas. Hablan con Dios en medio de la tormenta y la tormenta no tira abajo. Por eso era la confianza que tenía el Señor Jesús. Eso no le va a hacer nada. Eso no le va a hacer nada. Esa tormenta no va a hacer nada. Por eso Él seguía durmiendo. Señor, sálvanos que perecemos porque estoy asustado. Pero dentro de lo que tú ves afuera y te estás asustando, el Señor sabe que no te va a suceder nada. Porque el mismo Dios cuando ve a sus protegidos, cuando ve a sus amados, Él mismo calma la tormenta y calma las aguas. Pero quiere a la vez que tú seas uno, que siempre salgas libre de las tormentas. O mejor dicho, no salgas libre de las tormentas, sino cuando vienen las tormentas, no suceda nada a tu hogar. Y no estoy hablando de lluvia, no estoy hablando de rayos, estoy hablando de muchas cosas que pasan. A veces somos inconscientes porque mientras estamos bien, a veces no nos acordamos de Dios. Pero Dios quiera que me pueda entender hoy día y pueda invertir en esto, en comprarse una Biblia, agarrar una Biblia
y comenzar a leer la Biblia con su esposa, comenzar a leer la Biblia con sus hijos, regalarle una Biblia a sus hijos, regalarlo y comenzar a practicar lo que dice la palabra de Dios, a creerla y a practicar lo que dice la palabra de Dios, que lo más importante es hablar con Él como Padre, y lo más importante es escucharlo en todas las cosas que tienes que hacer, ya sea en tu vida diaria, ya sea en tus estudios, ya sea en tu matrimonio, ya sea en lo que tengas que hacer. La Biblia dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, en pocas palabras, el leer la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios te da el sustento necesario para cuando venga el problema, cuando venga la prueba, no te altere a ti y no seas un hombre de poca fe, sino puedas parar el viento que está molestando y puedas parar los mares y apaciguar los mares que se están moviendo. Para mí es importante entender eso. Sabes, tengo más o menos como sería 49 años en el Señor. 49 años en el Señor. Y sé que cada persona va a pasar problemas. Incluso trabajando, incluso haciendo. Van a pasar problemas de miles de cosas. Personas que tienen envidia, personas que en el trabajo no te dejan en paz, personas que alteran siempre la paz de tu hogar. Y a veces dentro del mismo hogar pasan cosas así. Pero algo pasa al aprender la palabra de Dios y al ponerla en práctica, que el Señor mantiene todas esas cosas en orden y fuera. Y no solamente las mantiene, aunque vengan, no hacen daño, no hacen mella en tu hogar. ¿Cuánto quisiera que pudiéramos aprender esto del Señor? ¿Cuánto quisiera que pudiéramos aprender y agarrar una Biblia y comenzarla a meditar? Estuve hablando con Lalo hace un momento y también he hablado con Ever en cuanto al libro de Reyes, que parece que aburre la lectura del libro de Reyes y todas esas cosas. Y debe tomar así en cuenta toda la Biblia para que la pueda entender. Toda la Biblia es esto. Comienza con Adán y Eva. Adán y Eva no quisieron tener en cuenta a Dios. Es como Dios, antes se lo he puesto este ejemplo, le dijera a Adán: Adán, ¿de quién quieres aprender? ¿De mí, que soy el creador del cerebro, el creador del universo? ¿De quién quieres aprender metafísica? ¿De quién quieres aprender de todo? ¿De mí o quieres aprenderlo por ti solo? Y Adán, sin darse cuenta, contesta: por mí solo. O sea, desecha la sabiduría y el conocimiento de Dios. En Romanos 1:18 dice que sabiendo que Dios hizo todas las cosas, no le dieron gloria, se separó. Y entonces viene el relato de la Biblia. El relato de la Biblia es constantemente la necesidad de regresar a Dios. Es tanto que el Señor Jesucristo dice: arrepentíos, ¿no? Porque el reino de Dios se ha acercado. Siempre es un acercamiento a Dios. Y lo que trata de demostrarlo toda la Biblia es lo siguiente: todo personaje de la Biblia que estaba cerca a Dios tuvo éxito. Todo personaje que mientras estaba cerca a Dios tuvo éxito. Cuando estaba lejos de Dios, él traía todas las maldades. Traía el reino asirio, traía a los persas, traía a Nabucodonosor, traía todo. Porque él creía que era: como Dios es tan malo que me manda a Nabucodonosor. No. Dios no es malo que te manda a Nabucodonosor, sino tú le has dicho: Dios, no me defiendas cuando venga Nabucodonosor. Porque la gente es mala, la gente hace
Miren, todos los países están en guerra en este momento, o hay guerra en un sitio, todo. Mi país está dividido 50-50 o 50 y tantos, lo que sea, pero está dividido. Entonces, en Colombia se están dividiendo, están atacando en todas partes. Venezuela ni hablar, Cuba ni hablar, en todos los que conocemos, el mismo República Dominicana, el mismo México está dividido. A este presidente lo quisieran desaparecer. ¿No es increíble cómo todo el mundo está dividido? Siempre hay esa división, siempre hay esa tormenta, ese pleito. Y por eso siempre la Biblia habla de que la persona que se acerca a Dios, que está con Dios, que vive con Dios, va a tener no solamente éxito personal, sino éxito en las cosas que lo rodean y en sus planes de vida. Y por eso pone ejemplo a todos los reyes sinvergüenza que se separaron y fueron destruidos. Por eso es tan drástica la Biblia al demostrar que aquella persona que se separó de Dios, y no se separó de Dios para que Dios le mande algo, sino le dijo: Dios, no quiero tu protección. Y hay muchos que son así, que creen que esto es superstición, que creen que todo eso, Dios, no quiero tu protección. Y después no pueden, y después a veces su misma dureza les hace imposible regresar. Por eso cuando usted lea todo esto, vea bien claro los que aceptan a Dios y los que rechazan a Dios, y vean cómo van caminando. Incluso pueden ver a reyes que comenzaron con Dios y se separaron de Dios, y pueden ver reyes que se separaron de Dios pero regresaron a Dios. Y puedes ver que la cercanía a Dios es bien importante. La manera que nos acercamos a Dios es a través de su palabra, a través de conocerlo a Él cada día más y más. Levantarte en la mañana y hablar con tu Padre, al mediodía hablar con tu Padre, y en la noche hablar con tu Padre, a la vez que meditas y te regocijas en su palabra. Porque no te pongan trampas para quitar la palabra en medio de ti, porque la palabra siempre trae mensajes que son profundos. La vez pasada estaba meditando en Ezequiel. Y en Ezequiel describe en el capítulo 2 la gloria de Dios. Y en el capítulo 3 nos pone algo interesante. Dice bien claro que nos pone como atalayas, como personas que tenemos que avisarle a los demás. A mí me impresionó eso cuando era joven. Señor, si yo tengo que avisar a los demás, voy a ir donde quieras que tú me envíes a hacerlo. Y voy a estudiar lo que tú quieras para poderlo hacer mejor. Dios guía todas las partes de tu vida y es hermoso. Yo fui arquitecto cuando necesité construir ciudades en la selva. Fui doctor cuando necesité sacar a las personas de su dolencia. Y ahora toco ukelele porque no hay guitarrista. O sea, Dios hace de todo siempre, siempre hace de todo. Te da la sabiduría, te da el talento, te da todo, pero sabe que en tu corazón has decidido eso. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Acuérdate. La razón que no cae es porque está fundada sobre la roca. He sido arquitecto, he diseñado edificios y todo, y lo que más nos preocupa a nosotros, ¿sabes qué es? La cimentación. La cimentación nos preocupa enormemente. Surfside, han muerto tantas personas, cimentación. La cimentación falló y todo cayó. Y por eso es tan importante. Y lo mismo va a pasar en tu vida. Si no hay roca, va a caer. Y es bien importante porque ni siquiera vas a llegar a entender lo grande que es el amor de Dios para ti. Cada vez que yo me encuentro en un problema o me encuentro en algo, voy a recurrir al Salmo 37 para refrescarme y para estar en paz con mi Señor y hacerme acordar. Acuérdate, ¿qué es lo que le dijo el Señor Jesucristo cuando ellos comenzaron? Señor, sálvanos que perecemos. Le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Se acuerdan? Entonces yo leo algo que siempre me dice cuánto me ama el Señor y qué es lo que es capaz de hacer el Señor conmigo. Y yo quiero compartir esta escritura con usted y voy a terminar ahí para que usted lo guarde, lo escriba en alguna parte
y lo ponga ahí en su espejo, lo ponga en todas partes, porque van a venir pruebas, van a venir tormentas. El mismo Señor Jesús dijo claramente, no sé si se acuerdan lo que leí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Cómo debes confiar? Escucha lo que dice esto, ¿ya? Después te doy la cita. Mira esto. Claman los justos y Jehová oye, y Dios oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, y ni uno de ellos será quebrantado. Hermanos, tú eres ser humano, tú te cansas, tú caminas y todo. Dios no. Dios no se cansa de escucharte. Dios no se cansa de tener una relación contigo. Dios quiere algo grande contigo. Es como siempre les he dicho bien claro, Dios te ama tal como eres. ¿Se acuerdan de eso? Dios te ama tal como eres, ¿no? No puedes hacer nada suficiente malo para que Dios te ame menos, ni nada suficientemente bueno para que Dios te ame más. La religión enseña que tienes que hacer cosas, pero te digo con toda una cosa, que el amor de Dios no cambia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero nosotros sí tenemos que cambiarlo, nosotros queremos que Dios actúe como nosotros pensamos, y nunca vas a pensar lo mismo porque Dios es amor. Y tienes que entender primero amor, y te ama tal como es. El Señor me ha enseñado ese amor, a tratar pacientes, a tratar personas que la mayoría son despreciados, no lo quieren. He tenido un paciente que le ha cortado la cabeza a su mamá, no creo que nadie lo quiera a ese paciente, pero sabes que Dios ama, Dios es amor, y te ama de una manera increíble. Pero Dios te ama tanto que no quiere que te quedes como eres, sino quiere que seas como su hijo. Y esa es la parte que nos falta. Hoy día me mandó un amigo muy querido, Víctor Hugo Cornejo, me mandó un video de una persona que era llegada a Castro. Era una neurocientífica allegada a Castro. Y ella explica por qué las personas quieren a alguien como Castro, a alguien en el comunismo, a alguien que se va a aprovechar, a alguien que va a tomar. ¿Por qué? Y él dice que es por odio. Generalmente estas personas están resentidas, pero si ahora todos los artistas, odio y envidia, todos los artistas tienen, ¿cómo se llama? Ahora les encanta Cuba, hay artistas que van a ver a Maduro, el artista de Hollywood, ellos tienen dinero. Entonces, ¿cómo es posible? Es que están resentidos con el mundo, resentidos con alguien. Y él dice bien claro que ellos saben eso, y saben que pueden llenar las neuronas de odio, pueden llenar las neuronas con enseñanza, pueden llenar las neuronas con resentimiento. Y por eso, y yo le respondo a Víctor Hugo, ¿te imaginas si los cristianos pudieran tener la conciencia de que son sal y luz del mundo, y que deberían estar enseñando la palabra y aprendiendo la palabra constantemente? Ya hubiéramos cambiado todas las neuronas. Pero la mayoría de cristianos solamente va a Dios porque quiere algo para Él, pero no quiere tener y ser igual que Dios, en el sentido de que no quiere sentir como Dios, que es para los demás. Y termino con esto porque es bien importante. Clama los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Esta bendición se la debes pasar en otro. Sabes que este versículo ha funcionado en ti cuando ya no piensas en ti, sino piensas en los demás. Piensas en que va a ayudar a los demás. Y es más, el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Solamente pensó en nosotros. No hay nadie que tenga más amor de aquel que dé su vida por sus hermanos, por sus amigos. Por eso cuando piensas en otro, tu cerebro se estabiliza de una manera increíble. Cuando le das a otro este versículo, tú
versículo, el mismo versículo que le has dado, funciona a ti de una manera increíble. Es como que cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios y la pones por obra, que es dar la palabra de Dios, estás haciendo una roca, un fundamento enorme en tu vida. Y vas a ver cómo te estabilizas. Me han preguntado muchas veces, ¿cuál es el secreto de usted ver tanto paciente que tiene problemas y no ser afectado? ¿Cómo saben que no ha sido afectado? O sea, y no ser afectado, ¿no? Y le digo, ¿sabes? Pensar en mi paciente. Pensar en otro. Yo pienso en mis nietos, pienso en mi esposa, pienso en mis hijas, pienso en todos y no tengo tiempo, gracias a Dios, de pensar en mí. Y esa es la belleza de poder enseñar la palabra de Dios. No hay mayor amor de aquel que da su vida, que es todo, es tu pensamiento, es todo, no da su vida por sus amigos. Tu vida es tiempo. Dale a tus hijos el tiempo. Dale tu tiempo a Dios. Dale tu tiempo a los demás para bendecirlos y verás cómo las tormentas se comienzan a disipar. Oremos y pidamos al Señor que nos ayude en esto tremendamente. Señor, te doy gracias por tu inmenso amor. Te doy gracias, Señor, porque tú cambias la tormenta en calma, Señor. Y hay muchos en este momento que están pasando por problemas. Hay muchos que su fe ha caído, Señor, por toda la dureza que hemos vivido. Yo te pido que nos des la oportunidad de poder llegar a ellos y poderles hablar de ti, Señor. Tú nos has pedido que seamos la sal y luz del mundo. Tú nos has pedido que seamos tus embajadores, Señor. Y por eso te pido que nos utilices a nosotros para ir donde cualquier persona que tenga un problema en este momento. A la vez, Señor, que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer, el querer guardar tu palabra y el querer hacerla para tener ese fundamento, ese cimiento tan grande en ti, Señor, edificar nuestra casa sobre la roca. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, los quiero mucho. Me despido de todos los de Facebook Live y que Dios los bendiga enormemente.